El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este 12º domingo del tiempo ordinario continuamos meditando el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. En este domingo en el que tendremos en la primera lectura en el libro de Jeremías, cuánto nos evoca ese hermoso libro sobre el ser verdadero profeta. Aparentemente, la historia de Jeremías es la historia de uno que fue derrotado. Él habla de que sus enemigos esperan verlo que se tropiece para que entonces derrotarlo. Y él dice que Dios no permitirá que sus enemigos lo derroten. Pero si leemos con atención un poquito la historia de Jeremías, entre Lamentaciones y el libro de Jeremías, nos encontraremos con que sufrió todo lo que sufre el pueblo, con que continuamente sufre, con que es un hombre que siempre es malinterpretado y que siempre lleva las de perder. Pero me ponía a pensar, los falsos profetas, yo sé que el libro de Jeremías da los nombres, pero la verdad es que no los recuerdo. No sé si ustedes los recordarán. Y esta cuestión es importante porque él pasa a la historia como el verdadero profeta. Lo que él anuncia se cumple. Las advertencias que él hace al pueblo y que el pueblo no escucha resultan ser ciertas. Y entonces la historia, la Sagrada Escritura, la tradición judía y la tradición cristiana reconocen en Jeremías a un hombre de Dios. Y esto es importante, según lo que nos explicará el Evangelio. Empieza Jesús diciendo: no teman a los hombres. ¿Cuánto temor a los hombres nos impide ser cristianos? ¿Cuántos falsos respetos nos impiden decir la verdad, proclamar la verdad? Pero sobre todo nos impiden a veces incluso ser cristianos, porque vivimos en un tiempo en el que no es popular ser cristiano. Digo, no sé si en algún momento de la historia realmente haya sido popular ser cristiano. Repasando a vuelo de pájaro la historia de la Iglesia, no encuentro ningún momento, ni siquiera en la Edad Media, en el que ser cristiano, verdaderamente cristiano, fuera popular. Pero no teman a los hombres es importante, porque el daño que los seres humanos podemos hacer tiene un límite. Y entonces se repite continuamente en el Evangelio: no tengan miedo, porque el límite es matar el cuerpo, pero no pueden hacer más allá.
A Jeremías lo persiguen, lo encarcelan, lo avientan al pozo, va al destierro, etcétera, etcétera. Pero no pueden tocar su alma. Jeremías sabe que está sufriendo por el nombre de Dios. Jeremías sabe que Dios no lo abandona, aunque parezca que sí, Dios no lo abandona. Y esa certeza a Jeremías lo mantiene en pie. ¿Cuántas veces los falsos amigos que nos llevan por caminos de perdición en el momento de la prueba nos abandonan? ¿Cuántas veces hemos pasado ya por eso? Jesús no nos abandona nunca, en los peores momentos. Y es por eso que, volteando a la historia de la iglesia, nos encontramos con que la iglesia que más añoramos es la iglesia de los mártires, en cualquier época. El testimonio de los mártires hace que la iglesia fecunde aún en los lugares más inhóspitos. ¿Por qué? Porque amar tanto, amar siendo capaces de dar la vida por una idea, nos hace pensar que aquello es más que una idea. El testimonio de la muerte en paz de los cristianos ejecutados por los romanos y ejecutados por tantos a lo largo de la historia, es un testimonio que no deja de hablarnos de Cristo. El Vía Crucis se repite continuamente entre los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la certeza está en que aquellos no pueden robarnos nuestras ideas, no pueden robarnos nuestros sentimientos, no pueden robarnos la certeza de nuestra fe. Hermano, hace falta que seamos cristianos, que dejemos de tener miedo. Hace falta testimonio yo veo dos tendencias muy fuertes en nuestro tiempo. Tendencias que no están ayudando a la iglesia. Una tendencia muy agresiva, apologética, pero muy agresiva, que imita las formas de aquellos a los que combate. Si es apologética contra las sectas, imita todas las formas, todas las malas formas, las peores formas de las sectas. El ridiculizar, el utilizar la Sagrada Escritura de forma parcial, el no escuchar, y entonces eso no ayuda. Ante las ideologías, lo mismo. Una actitud agresiva, soberbia, una actitud que cierra los oídos. Y creo que ese método no funciona. Si funcionara, si se estuviera atrayendo a gente de fuera de la iglesia a través de esta metodología, entonces la aplaudiría. Pero es que no está funcionando. Y lo que ha funcionado en la historia de la iglesia es el testimonio del que nos habla Jesús. Dice: teman a quien puede arrojar al lugar de condenación el alma y el cuerpo. Uno pensaría en Satanás, en esto, y no lo sé. Quien sepa más seguramente dirá que es Satanás, o no lo sé si en alguna interpretación quien tenga el poder de hacer esto sea el mismo Dios. Pero creo también con mucha honestidad que quien puede arrojarte en alma y el cuerpo al lugar de castigo eres tú mismo, porque Dios te ha hecho libre y lo dice la misma Sagrada Escritura: puse ante ti fuego y agua, elige lo que quieras. Entonces, ante nosotros está la vida y la muerte. ¿Qué estamos eligiendo? Estamos eligiendo la muerte. Bueno, pues vamos para allá. Entonces, tener el temor de Dios nos ayuda a entender que Él
es el Dios y que nosotros somos las criaturas y que a nosotros nos corresponde obedecer, que Él es mucho más sabio que tú y que yo. Y retomando, ¿cuánto será importante voltear a ver la iglesia de los mártires? ¿Cuánto hoy por hoy es tan necesario el testimonio ante los hombres? Volteamos a ver el santoral y en el santoral encontramos hombres muy valientes que han sabido dar testimonio de su fe. Si volteamos a la iglesia primitiva, nos encontramos sobre todo que es la iglesia de los mártires. Y habrá quien podrá decir, oye, pero es que están también los padres apologistas y no los debes de olvidar. Y yo te pregunto, dime el primer nombre que se te venga de los padres apologistas. Y es bien interesante que el primer nombre que a mí se me viene es San Justino. Pero San Justino, enseguida de su nombre, hay un adjetivo calificativo que no es San Justino apologeta. Pudiera ser porque fue un excelente apologeta. Pero no, su adjetivo calificativo es mártir. San Justino, mártir. Mártir, antes de significar el que muere, significa el que da testimonio. Y Jesús nos dice, el que me reconoce ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. El que me niega ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Entonces, en este sentido, hay un llamado muy fuerte, un llamado precioso a dar testimonio. Hace unos días celebraba un funeral y usaba las primeras lecturas que sugiere el leccionario, y traen el evangelio aquel del juicio final que en algún ciclo se lee en la fiesta de Cristo Rey, aquellos que lo separa a las ovejas y a los cabritos y pone a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Es fenomenal entender que ser cristiano se trata de ejercer la misericordia. Nuestro testimonio tendrá que ser las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Y entonces un día en el que no hagamos obras de misericordia es un día perdido. Y a veces la obra de misericordia espiritual que a mí me encanta es enseñar al que no sabe, corregir al que yerra. Estas dos son maravillosas, porque son obras de misericordia, pero hay que hacerlo con misericordia. Porque si enseñas con soberbia, si corriges con soberbia, adiós misericordia. ¿Cuánto tenemos que aprender a escuchar? Este mundo se está yendo por la borda y es Cristo el que puede salvarlo. Muchas almas están muriendo sedientas de Dios y a nadie le gusta alguien que grite, que quiera enseñar de forma soberbia. Todos estamos necesitados de misericordia y todos estamos necesitados de quien nos dé un testimonio de que Cristo está vivo. Hay un llamado ahí muy fuerte. La recompensa no está en esta vida. Por eso no importa si pueden matar el cuerpo, porque el alma salvará el cuerpo. Lo que importa es salvar el alma. Y bueno, pues hay que dar testimonio. Hermano, ten miedo de ti cuando en tu libertad elijas darle la espalda a Dios. Ten miedo de ti cuando en tu libertad no te importe que tu mal testimonio arrastre a otros a la perdición. Oro por ti y oro contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.